descarrillo deteriora la salud del disco, ¿sí? Ese proceso degenerativo se va a acelerar, ¿cierto? Entonces son factores de riesgo que también debo tener en cuenta. Y finalmente, obvio, el estado emocional, ¿sí? Entonces ustedes saben que individuos que están demasiado ansiosos, que están con una mala satisfacción laboral, que tienen conflictos laborales, que tienen un estado, digamos, depresivo previo, que tienen tendencia a la catastrofización, que tienen ideas de minusvalía. Ese individuo desde el principio yo debo estar anotando en mi mente que es un individuo de riesgo para cronificación del dolor, ¿sí? Entonces es un individuo donde yo debo tratar desde el principio de hacer un muy buen manejo del dolor y un manejo integral para evitar que ese individuo se quede, como quien dice, pegado en ese dolor, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué podemos esperar nosotros? O sea, después de que hacemos nuestro interrogatorio, después de que miramos si existen estos factores de riesgo, después de que hacemos nuestro examen físico, entonces a lo que yo puedo aspirar es a que a ese sujeto, ¿sí?, yo lo puedo clasificar en alguno de estos grupos, ¿sí? Ojo que estamos diciendo, no tengo ayudas diagnósticas, es con lo que yo recabé en ese examen que hice con el paciente. Entonces, mi paciente puede quedar o con una patología benigna de posible origen mecánico, ¿sí? Entonces ese paciente que yo digo es una cervicalgia, yo no le veo ningún otro signo raro, ¿cierto? Probablemente es por sobrecarga, es por mala postura, es de origen mecánico. O es un dolor lumbar que yo creo que es de origen mecánico, ¿sí? Es porque le toca levantar mucho peso, es porque tiene que estar mucho tiempo de pie, es porque tiene una alteración postural y es una patología benigna que tiene que ver con cómo se utiliza ese segmento corporal, ¿cierto? Ahí vamos a tener la gran mayoría. O es un individuo con una patología benigna de probable origen inflamatorio. Es el sujeto que me consulta, tengo dolor de hombro, me limita para hacer la abducción, me limita para hacer las rotaciones, ¿sí? Y yo digo, ok, ahí debe haber un proceso inflamatorio tendinoso, ¿sí? De origen benigno, por el curso, ¿cierto? Por cómo yo veo al paciente. Es de origen inflamatorio, porque la mayoría de las patologías en hombro son de origen inflamatorio, desde que no haya un trauma de por medio, son de origen inflamatorio. Entonces yo digo, este paciente tiene una patología benigna de origen inflamatorio, ¿sí? Entonces escojo mi terapéutica de acuerdo a eso, ¿sí? O tiene una patología de origen degenerativo. Es que es una señora, 60 añitos, gordita, dolor en las rodillas, vemos una rodilla que traquea un poquito cuando yo la muevo, eso debe ser una osteoartrosis de rodilla, ¿sí? Es un proceso degenerativo por el contexto de ese paciente, pero de naturaleza benigna, ¿sí? Yo no veo, no tiene fiebre, no tiene reacción infecciosa en esa rodilla, eso es un proceso degenerativo. O es una patología benigna, pero ojo, ya tiene signos de sensibilización, ¿sí? Entonces es el sujeto que, por ejemplo, me dice, no, es que a mí me duele el cuello, ¿sí? Listo, cervicalgia mecánica. Pero ese dolor a mí se me baja por el brazo. Entonces yo empiezo a decir, ojo, que no sea una radiculopatía. Entonces en mi examen físico yo voy y hago un examen neurológico, ¿sí? Y digo, no, el examen neurológico es normal, ¿sí? Entonces voy y miro la musculatura que está alrededor de ese cuello y detecto zonas donde hay espasmos musculares localizados, ¿sí? Y el paciente te dice, sí, es que cuando usted me toca ahí y a mí se me va el dolor para el brazo. Eso es un síndrome de sensibilización, es un síndrome miofacial. Es decir, es un dolor que se origina en un músculo y viaja a un segmento distal. Eso es un síndrome miofacial, ¿sí? Muchas patologías dolorosas se acompañan de síndromes miofaciales. ¿Por qué? Porque si a usted le duele el hombro y usted no es capaz de hacer abducción porque tiene inflamado el supraespinoso, ¿usted qué hace? Esto, ¿sí? Eleva el hombro con el trapecio. Esa no es la función del trapecio. El trapecio no está para que usted esté haciendo esto cada vez que se va a poner una camisa, ¿sí? ¿Qué origina? Un espasmo localizado del trapecio que puede originar un síndrome miofacial y puede referir el dolor o hacia la cabeza o hacia el brazo. Entonces, muchas patologías benignas pueden asociarse a síndromes miofaciales. Y vemos síndromes miofaciales secundarios a tendinitis de hombro, secundarios a lumbalgias mecánicas, a cervicalgias mecánicas, a artrosis de rodilla, porque el sujeto cambia la forma de caminar porque le está doliendo la rodilla y empieza a sobrecargar otra musculatura y a esa le da el síndrome miofacial, ¿sí? Entonces el síndrome miofacial puede complicar cualquiera de las otras. Qué pena, ¿no? ¿Ese síndrome miofacial tiene que ser necesariamente referido en la misma zona o puede ser en un lugar distal? Depende del músculo.
cada músculo refiere el dolor a un segmento específico, ¿sí? Entonces depende de dónde, o sea, cuál es el músculo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces tú no tienes un solo músculo que está originando un síndrome facial. Puedes tener 2 o 3, ¿sí? Y cada uno de ellos te está refiriendo el dolor a una parte diferente, ¿sí? En conclusión, tú tienes una zona muy grande de referencia del dolor. ¿Cuál es la clave aquí? Que esa referencia de dolor no sigue un patrón radicular, no sigue un patrón del nervio periférico, ¿sí? Eso es lo que te hace sospechar, esto debe ser neofacial, ¿sí? Esto no parece neurológico. ¿Sí? Porque ustedes saben que el trayecto neurológico es predecible. Si yo tengo una radiculopatía L5, pues yo predigo a dónde va esa radiculopatía L5. ¿Sí? Aquí no es, o sea, no de origen neurológico. Es predecible y ustedes de hecho pueden mirar en internet los mapas de los puntos gatillo y van a encontrar, ¿sí?, cada músculo a dónde se va el dolor. ¿Sí? Obvio, pues todos los músculos pueden originar puntos gatillo, pero los más comunes son los de columna cervical. Por eso lo más común es que el síndrome facial esté acompañado de dolor cervical, ¿sí? Porque son los músculos posturales que con mayor frecuencia se sobrecargan. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la gran mayoría de los pacientes que consultan por dolor musculoesquelético. Nos quedaría un pequeño grupo que me va a quedar aquí. Sospecha de lesión neurológica. El individuo que efectivamente viene con la distribución radicular y tú dices tiene una hipoestesia en una zona, tiene una debilidad de una musculatura, tiene la pérdida de un reflejo. Ojo, ¿sí? Entonces, ese paciente yo ya no lo puedo meter aquí. Ese paciente yo requiero sacarlo porque probablemente va a necesitar estudios adicionales, ¿sí? Porque probablemente su manejo va a ser diferente, ¿sí? Entonces, sospecha de lesión neurológica, sospecha de enfermedad articular autoinmune, ¿sí? Es que viene inflamado el hombro, pero es que no es solo el hombro, son los dos hombros, son los carpos, son las rodillas. Ojo, esto de pronto es una artritis reumatoidea, ¿sí? Entonces ese paciente yo lo saco de ese grupo. Ese paciente requiere un manejo diferente, ¿sí? O el paciente que sospecho que esto sea secundario a una enfermedad sistémica, ¿sí? Que es que viene con un dolor lumbar, pero el paciente tiene una masa pulsátil en el abdomen. Ese paciente se va, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesa saber es qué paciente yo me quedo aquí con mi examen físico, con lo que yo dije, esto es benigno, vamos a iniciar el manejo, y con qué paciente yo digo, ojo, acá tengo un signo de alarma, este paciente yo lo debo derivar, ¿sí? Porque tiene una sospecha que se sale de lo que esperaríamos del dolor musculoesquelético benigno, ¿sí? Entonces, esa es la parte realmente más importante. ¿Por qué les digo que es lo más importante? Porque realmente en la patología musculoesquelética, por decir algo, tú tienes un dolor en el hombro y resulta que en la ecografía te dicen que eso es una tendinitis del supraespinoso, ¿sí? Al otro le dicen que no, que eso es una bursitis subacromial. Al otro le dicen no, eso es una capsulitis. Listo. Ecográficamente son 3 diagnósticos diferentes, ¿sí? Pero para nosotros de manera práctica, ¿qué vamos a hacer con él? No cambia el tratamiento mucho. ¿Le vamos a mandar un antiinflamatorio? ¿O no? Sí. Entonces, realmente en ese momento que yo haga la diferenciación entre cuál de las 3 es, ¿sí?, no tiene mucho sentido, porque mi tratamiento va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Y probablemente el paciente se va a mejorar, independiente de que no sepamos si fue la bursitis, si fue la tendinitis o si fue la capsulitis, ¿sí? Entonces, por eso a lo que yo aspiro es a tener una orientación diagnóstica que me permita decir, de aquí en adelante usted puede hacer el tratamiento o, ojo, usted necesita otros exámenes en este paciente, ¿sí? Esa es, digamos, como el objetivo primario que yo tengo con mi evaluación musculoesquelética, ¿sí? Entonces, me quedo con los 4 primeros grupos. Mi paciente quedó ahí. ¿Cuál es mi objetivo de tratamiento? Primero, disminuir el dolor. Dentro de las cosas que más limita a un sujeto es que le duela. Cualquiera de ustedes, si les duele un brazo, ¿uno qué hace? Deja el brazo quieto, ¿cierto? Usted no le pone para allá bolear el brazo porque pues me está doliendo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La respuesta natural de un sujeto con dolor es a la protección de la zona que está doliendo, ¿sí? Es decir, el evitar el movimiento. Pero, ¿qué pasa cuando yo evito el movimiento? Estoy dando el primer paso para la limitación funcional, ¿sí? Entonces, cualquiera de nosotros diría, hombre, yo hoy no voy al gimnasio porque me está doliendo la cintura, hoy no voy a hacer aeróbicos, ¿sí? Pero como tenemos una formación médica,
decimos, bueno, me voy a empezar me voy a poner una bolsita de agua caliente, me voy a tomar un analgésico, me voy a dar 2 o 3 días y pasado mañana voy, ¿sí? Si pasado mañana yo veo que todavía no puedo ir, yo voy a decir, ojo, venga, no, aquí qué pasó, voy a hacer algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar sin moverme, o sea, yo no me puedo quedar acostado 3 días pues porque me está doliendo la espalda, yo tengo que hacer algo. Eso es lo que pensamos nosotros. El paciente puede pensar una cosa diferente. El paciente puede pensar, yo no voy a volver a mover ese brazo porque todavía me está doliendo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Sí? Porque es que me sigue doliendo. Ojo, el paciente va a esperar que se le quite el dolor para empezar a mover, ¿sí? Y si el dolor no se le ha quitado en 3 meses, ¿cómo creen que estará el hombro? ¿Pegado? ¿Sí o no? Pegado, ¿sí? Claro, el músculo se atrofia, las estructuras blandas se pegotean, ¿sí ven? Entonces yo puedo, por una patología benigna que me está provocando dolor, perder un brazo, ¿sí? O sea, termino perdiendo un hombro. Entonces, por eso es que nosotros, como médicos, debemos decir, yo sé que el paciente con dolor tiende a limitarse funcionalmente. Y también sé que la patología musculoesquelética puede no revertir. Es decir, una vez que se instaura esa limitación, puedo no volver atrás, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo quiero es que ese curso de dolor sea lo más corto posible para que el paciente no se me quede quieto, ¿sí? Y adicional a eso, como sé que esa es una de sus complicaciones principales, inmediatamente pongo en mis objetivos de movimiento mantener o recuperar la función, ¿sí? Es decir, yo le digo al paciente, no me deje ese brazo quieto, no se quede acostado, no me deje la rodilla quieta, ¿sí? Porque si yo no se lo digo, el paciente, como les digo, automáticamente se va a quedar quieto, ¿sí? Esa es una reacción natural. Entonces, como yo ya sé que eso va a suceder, entonces dentro de mis objetivos está que eso no me suceda, ¿sí? Y finalmente, ver si mi paciente tiene factores de riesgo, es decir, su factor de riesgo para el dolor de rodillas que está gordito, entonces yo le tengo que decir, venga, dentro del manejo tenemos que empezar a bajar de peso, ¿sí? El factor de riesgo es que tiene una alteración postural, venga, hay que cuidar la postura, miremos usted cómo está trabajando, miremos si tenemos que hacer algunos ejercicios posturales, miremos qué carga está manejando, ¿sí? Entonces, detectar qué factores de riesgo pueden hacer que se me cronifique la patología y que yo pueda manejarlos. La mayoría de las veces son intervenciones educativas, ¿sí? Simplemente decirle al paciente qué puede hacer o qué debe hacer para tratar de evitar este dolor, ¿sí? Entonces, eso serían como esos objetivos generales. Ahora, ¿qué estrategias tengo yo para lograr esos objetivos? ¿Sí? Manejo de dolor. Tengo estrategias que son no farmacológicas y estrategias que son farmacológicas, ¿sí? Dentro de las estrategias no farmacológicas tenemos muchas, pero como ustedes van a estar en el campo, pues no van a tener algunas de las estrategias que tenemos, por ejemplo, en un servicio de fisioterapia, ¿sí? Sino que vamos a estar con lo que el paciente puede tener ahí. Y ahí las dos estrategias no farmacológicas más útiles son la aplicación de calor y la aplicación de frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que estos medios físicos van a provocar una respuesta fisiológica en ese tejido. Y esa respuesta fisiológica puede o mejorar las condiciones del tejido o favorecer la cicatrización del tejido, ¿sí? Entonces, yo utilizo el medio físico como una estrategia, primero que es valiosa para controlar la sintomatología, pero además porque me permite instaurar nuevamente la funcionalidad en el sujeto cuando yo uno a la estrategia de medio físico una estrategia de ejercicio, ¿sí? Entonces, calor. Las estrategias de calor en casa se aplican de manera muy fácil, o sea, lo más sencillo es la bolsita de agua caliente que utilizaban las abuelas, ¿cierto? Es decir, una bolsita de hule que yo puedo llenar con agua caliente. Que el paciente no tiene eso, entonces yo puedo comprar una bolsa de suero en la farmacia, ¿sí? La bolsa de suero la ponemos a calentar en una olla con agua, cuando está hirviendo la envolvemos en una toalla y ahí tenemos un paquete caliente, ¿sí? Que el paciente es más pinchadito y dice, yo tengo unas bolsitas de semillas que se meten al microondas, que no hay qué, listo, eso es un paquete caliente, ¿sí? Entonces, todos paquetes térmicos, eléctricos, todos esos son medios de calor superficial, ¿sí? ¿Qué origina el calor cuando usted lo va a colocar sobre un tejido? Primero, aumenta el aporte sanguíneo, ¿sí? Entonces, cuando llega más sangre a ese tejido, mejora el aporte de oxígeno de ese tejido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sujeto tiene un espasmo muscular. ¿Qué es un espasmo muscular?
Son unas fibras de la sarcómera que están entrecruzadas y no se sueltan, ¿sí? ¿Esto qué origina? Una crisis energética. Aquí no está llegando sangre, ¿sí? Si no está llegando sangre, no llega oxígeno. Si no hay oxígeno, no se resintetiza el ATP. Si no se resintetiza el ATP, esto no se suelta. Conclusión, el espasmo nunca se quita, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo le aplico calor, lo que yo estoy haciendo es tratando de revertir esa cadena de eventos fisiológicos. Le estoy llevando sangre para que pueda entonces continuar, digamos, ese proceso fisiológico, es el que se relaje el músculo, ¿sí? Además también mejora la actividad enzimática, entonces el calor también puede acelerar los procesos de cicatrización cuando hay lesión de tejido blando, ¿sí? Entonces yo puedo favorecer los procesos de cicatrización cuando le aplico calor a ese tejido, ¿sí? ¿Qué más hace? Tiene un efecto analgésico directo, ¿sí? Entonces el calor me puede ayudar a disminuir el dolor, lo que me puede ayudar a disminuir el uso de medicamentos orales, ¿sí? Y le da al paciente una estrategia que él puede hacer en su casa. Que usted llega del trabajo muy cansado, que el dolor aquí, que cosa no arregla, póngase la bolsita de agua caliente, ¿sí? Dese unos minutos, 15 a 20 minutos de calor, y ese espasmo, ese cansancio, ese dolor va a disminuir, ¿sí? ¿Qué más hace? Esto aumenta la extensibilidad del colágeno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo caliento un tejido, es más fácil después moverlo, ¿sí? Cualquiera de ustedes, si se levanta por la mañana y se le ocurre bajar a tocar el piso con las manos, da cuenta que no es capaz, ¿cierto? Está tieso. ¿Por qué? Pues porque vengo de estar acostado. Pero si yo hago un trotecito suave o me pego una ducha de agua caliente, intento hacer lo mismo, si soy capaz, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el calor mejora la flexibilidad del tejido colágeno. Entonces es una preparación para hacer ejercicio, ¿sí? Entonces el calor es como que le facilita al individuo poder hacer después el movimiento. Si yo intento, por ejemplo, mover mi cuello, por ejemplo, que amanecí con un mico, ¿cierto? Yo intento girar el cuello, no soy capaz porque me duele, ¿cierto? El músculo no me deja. Si yo me pongo el calorcito, 15, 20 minutos, intento nuevamente y me voy a dar cuenta que sí puedo, ¿sí? Entonces por eso el calor también nos prepara para el ejercicio. Y finalmente pues tiene un efecto relajante directo, tanto sobre el músculo liso como sobre el músculo esquelético, ¿sí? Por eso también puedo utilizar el calor, por ejemplo, para los cólicos, ¿sí? Espasmo del músculo liso, también se puede utilizar el calor. Como les decía, entonces las técnicas que nosotros podemos utilizar en casa son técnicas de calor superficial, se llaman superficiales porque van a llegar hasta más o menos 2 centímetros de profundidad en el tejido, ¿sí? Es lo que logra penetrar el calor, y que requieren que la fuente de calor esté activa durante por lo menos 15 a 20 minutos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, no sirve que yo coja una toallita, la moje en agua caliente y me la ponga donde me está doliendo, porque esa fuente de calor se va a agotar muy rápidamente, ese calor se va a evaporar, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser una fuente que mantenga su calor durante más tiempo. ¿Qué cuidados hay que tener? Que el paciente, por ejemplo, no tenga un déficit sensitivo, ¿sí? Que yo no lo vaya a quemar con el calor, ¿cierto? O que el paciente no tenga una lesión abierta en piel, que no tenga una hemorragia, ¿sí? Que no tenga una reacción inflamatoria aguda, porque si el paciente viene con una sinovitis aguda, ¿cierto? Mucho derrame y yo le coloco calor, se va a aumentar, ¿sí? La efusión se va a aumentar. Pero como les digo, es una técnica supremamente útil, ¿sí? Que nos puede ayudar a controlar la sintomatología y a mejorar la condición del tejido. Lo contrario sería el frío. Entonces aquí estamos hablando de coger una bolsita de hielo y colocarla sobre la zona que voy a tratar, ¿sí? O coger los cubitos de hielo, echarlos en un fuentecito con agua e introducir la extremidad que voy a tratar, ¿sí? Aquí también hay que proteger la piel, también hay que colocar toallita porque el hielo también bien puede quemar, ¿cierto? ¿Qué busco con el hielo? Primero la vasoconstricción, es decir, que cierre esos vasos sanguíneos. Entonces, ¿dónde me va a servir el hielo? Cuando yo tengo trauma agudo, ¿sí? Es decir, acabo de recibir un totazo, ¿cierto? Totazo horrible, se está hinchando, listo, hielo y compresión, ¿sí? Esa medida solo me va a disminuir el sangrado, me va a disminuir el edema, me va a disminuir el dolor, ¿sí? El hielo tiene un efecto analgésico directo porque disminuye la velocidad de conducción de los nervios periféricos, entonces también tiene un efecto analgésico, ¿cierto? Entonces sería lo ideal cuando yo tengo el trauma agudo o cuando tengo la sinovitis aguda, la aplicación de hielo, ¿sí? Si es un proceso, por ejemplo, es un esguince de tobillo, cada 2 horas yo debo estar repitiendo la aplicación del hielo y debo dejarlo mínimo entre 10 y 15 minutos, ¿sí? Para tratar de controlar el proceso inflamatorio.
Entonces, si es trauma musculoesquelético agudo, las primeras 48 horas la aplicación va a ser de hielo, ¿sí? De las 72 horas en adelante cambio el hielo por calor. Ya lo que quiero es favorecer el proceso de cicatrización, ¿sí? Entonces, por eso los medios físicos yo los puedo utilizar para mejorar la condición del tejido. ¿Qué más hace? Tiene el efecto analgésico y, ojo, también tiene efecto relajante muscular directo. O sea que ante un espasmo muscular yo podría utilizar tanto calor como frío, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces esas serían las estrategias no farmacológicas que yo tengo en casa del paciente, ¿sí? ¿Qué utilizo yo en el manejo farmacológico del dolor musculoesquelético? Esos fármacos que están ahí. No tenemos más, o sea, eso no tiene misterio. Si yo dije, mi paciente tiene una patología benigna de origen inflamatorio, pues yo voy a escoger un AINE, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estoy pensando que ahí hay una reacción inflamatoria, ¿sí? Entonces yo pienso en un AINE para tratar de rápidamente controlar esa respuesta inflamatoria. Si la patología o la estructura es superficial, puedo intentar con AINES tópicos, ¿sí? Por ejemplo, osteoartrosis de rodilla, ¿sí? Es una articulación bastante superficial. Osteoartrosis en manos, son articulaciones bastante superficiales, donde yo puedo intentar, antes de iniciar el AINE oral, indicarle un AINE tópico, ¿sí? Porque muchas veces es suficiente el AINE tópico para controlar el dolor y la inflamación, ¿sí? Y evitamos utilizar la vía oral y los efectos adversos que puede tener el AINE oral, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que tenemos AINES que están dentro del POS, ¿sí? Que vienen en gel. En este momento pues tenemos el diclofenaco que viene en gel y que lo podemos indicar dentro del POS. Y si nos salimos del POS, pues hay muchos AINES que vienen en gel. De pronto el más económico para sus pacientes va a ser el piroxicam gel, ¿sí? Que es un AINE potente, ¿sí? Y que es más económica la presentación que de pronto la de los otros AINES, ¿sí? Entonces es una buena opción. Si yo digo es una patología superficial, no es una reacción inflamatoria pues muy severa, creo que podemos irnos con un AINE gel. Si yo digo no, es una tendinitis de hombro y definitivamente voy a escoger un AINE oral, entonces recuerden los ciclos de AINES orales. Para la patología musculoesquelética estamos hablando como mínimo de 7 a 10 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hacemos ciclos demasiado cortos y eso no alcanza el tejido a desinflamarse y a cicatrizar, ¿sí? Entonces siempre piensen en un ciclo de AINES que va a durar entre 7 y 10 días, que voy a escoger un AINE de acuerdo al perfil de seguridad que tiene mi paciente, ¿cierto? Entonces ahí escojo, se puede escoger cualquiera. Si prefiero entonces un inhibidor selectivo, un meloxicam, porque me parece que es más, con mi paciente le va a ir mejor, o si puedo utilizar un diclofenaco normal, o sea, ya ustedes toman la decisión, pero sí tengan en cuenta 7 a 10 días, ese ciclo de AINE como mínimo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Acetaminofén, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay gente que no puede tomar el AINE, ¿sí? Entonces, si bien, por ejemplo, en dolor lumbar, las guías, la mayoría recomiendan el primer ciclo sea de AINES, hay pacientes que no lo van a recibir o no lo pueden recibir, entonces digo, listo, entonces me voy con un analgésico puro, ¿sí? Me voy con el acetaminofén a las dosis que son, también pensando 7 a 10 días para controlar el dolor de mi paciente, ¿sí? Relajantes musculares, ojo, los relajantes musculares son medicamentos útiles cuando ustedes al examen físico encontraron que objetivamente hay espasmo, ¿sí? Es decir, yo toqué la musculatura del paciente y encontré un espasmo, ¿sí? Ahí el relajante muscular nos va a ayudar. Cuando no encuentro objetivamente espasmo, el relajante muscular lo que le va a provocar al paciente es somnolencia. Entonces corremos el riesgo de que el paciente se me quede quieto, ¿sí? Entonces, por eso yo debo evaluar si efectivamente hay un espasmo y si el paciente entonces se beneficia del relajante muscular. En este momento tenemos prácticamente todos los relajantes musculares cubiertos por el POS, ¿sí? Antes teníamos restricciones importantes porque el único que estaba era el metocarvamol. Entonces teníamos restricciones, ¿cierto? Porque el resto no estaba, el paciente lo tenía que comprar. El metocarvamol sigue siendo, digamos, el de elección para la patología aguda, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta que lo van a tener que combinar o con el AINE o con el acetaminofén, ¿sí? Porque el metocarvamol como tal no tiene efecto analgésico directo, ¿cierto? Entonces, si yo no lo asocio con el AINE o con el acetaminofén,
la respuesta no va a ser buena, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que ya también tenemos dentro del POS asociaciones que vienen ya el ibuprofeno, por ejemplo, con el metocarbamol juntos, ¿sí? Esas asociaciones permiten que las dosis de metocarbamol sean más bajas. Ustedes saben que el metocarbamol viene tabletas de 750 miligramos para dar cada 8 horas, ¿sí? Esa dosis, su principal efecto adverso es la somnolencia. Pero cuando yo lo adiciono al ibuprofeno, puedo disminuir la dosis. Entonces yo tengo combinaciones con 400 miligramos o con 500 miligramos de metocarbamol, lo que hace que la persona lo tolere mejor, ¿sí? Entonces ya no le va a provocar tanta somnolencia. Recuerden que los tratamientos con metocarbamol, con los relajantes musculares en general, no deben superar las 2 semanas, ¿sí? O sea, para este tipo de patología. Entonces sería otra opción que tenemos para ese paciente con dolor musculoesquelético que yo veo que asociado tiene un espasmo muscular. Y finalmente están los antidepresivos tricíclicos. ¿En quién me va a ayudar el antidepresivo tricíclico? En ese paciente que tiene dolor crónico, ¿sí? Entonces en esa cervicalgia crónica, en esa lumbalgia crónica, ¿sí? Porque ese antidepresivo tricíclico, estamos hablando básicamente de la amitriptilina, va a tener por un lado un efecto de relajación muscular, pero por el otro lado tiene un efecto a nivel medular con esos mecanismos que yo les mencionaba de dolor nociplástico. Es decir, va a tener un efecto en la sensibilización a nivel medular, ¿sí? Entonces podemos utilizar la amitriptilina en dosis bajas, 12.5 miligramos en la noche, para tratar de controlar ese dolor crónico, ¿sí? El dolor neuropático, ¿con qué podemos...? Si ya mi diagnóstico es dolor neuropático, la primera línea de manejo sigue siendo la amitriptilina, ¿sí? O sea, sigue siendo la amitriptilina. La segunda línea de manejo serían gabapentinoides, pregabalina o gabapentina, y la tercera línea de manejo sería la duloxetina, ¿sí? Eso también tiene un tiempo de concentración mínima en el que haga efecto, es decir, no, fíjate que eso es lo interesante cuando utilizamos el antidepresivo tricíclico en dolor musculoesquelético. Cuando ustedes lo ven en psiquiatría, les dicen, hay que esperar mínimo 3 semanas para el efecto antidepresivo, ¿sí? Esto tiene efecto en la primera dosis, ¿sí? Es una diferencia que nos dice que efectivamente los mecanismos son diferentes. O sea, no es porque el paciente está deprimido porque le duele y por eso le sirve la amitriptilina, no, el mecanismo es diferente. Además porque las dosis son muy bajitas, ¿sí? Mientras que tú en depresión estás hablando de 50 miligramos, 75 miligramos día, ¿sí? Como mínimo, aquí estás hablando de 12.5 miligramos, ¿sí? Entonces los mecanismos son diferentes, ¿sí? Pero el antidepresivo tricíclico nos puede dar una ayuda en ese dolor que ya se nos cronificó, ¿sí? Donde yo digo aquí ya hay un fenómeno de sensibilización en esa médula y eso es lo que yo quiero manejar, ¿sí? Y tienen también la ventaja de que a esas dosis bajas pues generalmente son muy bien tolerados, ¿sí? O sea, generalmente no vamos a tener efectos adversos a nosotros de que el paciente tenga una contraindicación como tal. Entonces, como les digo, el manejo farmacológico es relativamente sencillo, ¿sí? O sea, relativamente sencillo, y si yo tengo limitantes para el manejo farmacológico, pues echo mano de los medios físicos para ayudarme a mejorar más rápido, ¿sí? Si veo que el paciente no puede recibir aire o tiene alguna otra limitante. ¿Cómo hacemos para el objetivo de recuperación funcional? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hago? ¿Qué le voy a decir al paciente? ¿O cuándo creo yo que mi paciente requiere trabajar sobre la recuperación funcional? Primero, cuando ha perdido sus rangos de movilidad articular, ¿sí? Entonces él me está diciendo, me duele el hombro, pero yo al examen me doy cuenta que no logra hacer abducción, no logra hacer rotación, no logra abrocharse si es una mujer del brasier, no logra peinarse, hay una pérdida de los arcos de movilidad articular. Ese paciente requiere recuperar esos rangos de movilidad. O hay disminución de la fuerza, veo una atrofia de la musculatura, ¿sí? Entonces tengo un dolor en la rodilla, pero además tengo una atrofia del cuádriceps. Ojo, eso hay que recuperar. Si no es dolor de rodilla, no se va a ir, ¿sí? Tengo una alteración en la coordinación, en la propiocepción, en el equilibrio, ¿sí? Esto lo vemos, digamos, más frecuente en el adulto mayor, pero yo puedo tener sujetos con alteraciones propioceptivas, por ejemplo, por lesiones ligamentarias a repetición, ¿sí? El que tiene el esguince de tobillo, el esguince de tobillo, el esguince de tobillo, el esguince de tobillo, y ya bajando las escaleras, entonces se va para cualquier lado, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Una alteración propioceptiva, ¿sí? Eso también hay que tratar de recuperar, ¿sí? Y finalmente, pues la capacidad aeróbica, como veíamos, la capacidad aeróbica es importante, ¿sí? Porque no solo por la parte metabólica, cardiológica, pulmonar, sino por el factor de riesgo que implica el desacondicionamiento para dolor crónico, ¿sí? Entonces aquí tenemos
ejemplos de los ejercicios, ¿cierto? Entonces, si mi paciente tiene un problema de movilidad, ¿qué ejercicio tiene que hacer? Un ejercicio de estiramiento. Es decir, debe tratar de mover esa estructura hasta donde es capaz y tratar de sostener ahí y repetir varias veces ese mismo intento. Para que al paciente no le duela, primero tengo que calentar esa estructura y después hacer ese fenómeno de estiramiento, ¿sí? Entonces los ejercicios de estiramiento nos van a mejorar la movilidad. Si lo que yo veo es un déficit de fuerza, una atrofia muscular, entonces necesito ejercicios de fortalecimiento. Es decir, hay que ponerle una resistencia externa al movimiento de esa estructura, de esa articulación, para que ese músculo se fortalezca, ¿sí? Cuando nosotros le indicamos a los sujetos en su casa que hagan ejercicios de fortalecimiento, los elementos para hacer la fuerza son elementos comunes, es decir, es el kilo de frijol que hay en la casa, es la botellita de agua llena con arena, es las medias veladas de mujer, es el neumático de una bicicleta, ¿sí? Es decir, esas son las cosas que yo le pongo para que pueda hacer un fortalecimiento externo, ¿sí? Entonces son elementos de uso común que el individuo va a empezar a utilizar para fortalecer su musculatura. Los ejercicios de propiocepción son para ese individuo que decíamos tiene alteración en la propiocepción, donde lo que yo voy a entrenar es el equilibrio. La forma más fácil de entrenar el equilibrio es repitiendo las pruebas clínicas que nosotros hacemos, marcha en tándem y signo de Romberg, ¿sí? Esa es la forma en que yo le puedo decir al individuo entrenar el equilibrio en casa, ¿sí? Es la forma natural. Y finalmente la prescripción de ejercicio aeróbico o la recomendación de ejercicio aeróbico cuando ustedes tienen estos pacientes con hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemia, ¿sí? Donde yo sé que los efectos cardiometabólicos del ejercicio aeróbico van a ser parte de ese manejo integral, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todos los tipos de ejercicio de acuerdo a lo que el paciente requiera. Bueno, ya con esto, no sé si hasta aquí hay preguntas. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito específicamente del dolor lumbar, que yo creo va a ser la patología que ustedes se van a encontrar con mayor frecuencia en la jornada, ¿sí? Entonces recuerden que cuando hablamos de dolor lumbar estamos hablando del dolor que se localiza entre la última costilla y el pliegue glúteo inferior. Todo eso es región lumbar, ¿sí? Porque a veces los pacientes identifican que el dolor que va hacia el glúteo es en cadera, ¿sí? Pero realmente no, eso es zona lumbar, eso sigue siendo dolor lumbar. Fíjense la incidencia tan alta que tiene, entre el 60 al 90% de los sujetos puede tener por lo menos una vez en su vida un episodio de dolor lumbar. O sea, esto quiere decir prácticamente todo el mundo, ¿sí? Entonces es una patología supremamente frecuente. Ya decíamos que es la segunda causa de consulta en medicina general y ojo, la intensidad del dolor varía en función de las posturas, es decir, qué está haciendo el individuo, cómo lo está haciendo, las cargas a las cuales se somete, suele acompañarse de limitación en la movilidad de esa columna lumbar, ¿sí? Y puede asociarse o no a dolor referido o irradiado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El paciente les puede decir, a mí me duele aquí y se me baja para la nalga, o a mí me duele aquí y se me baja para el muslo, ¿sí? O les puede decir, me duele aquí y me baja todo esto hasta el pie, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que diferenciar cuando el paciente me dice que el dolor le viaja? Si eso es un dolor referido de una estructura muscular o es un dolor irradiado de una estructura neurológica, ¿sí? Esa es la primera decisión que yo debo tomar cuando el paciente me dice que el dolor le viaja, ¿sí? Porque ahí probablemente estamos ante patologías diferentes, ¿sí? Si el dolor es solo de origen somático o si el dolor es de origen neuropático, ¿sí? Ahora, ¿qué duele en la columna? ¿Por qué duele la columna? Por N cantidad de cosas, ¿sí? En la columna nosotros tenemos múltiples productores de dolor. En la columna puede doler el músculo, pueden doler los ligamentos, pueden doler las articulaciones interapofisiarias, pueden doler los discos, pueden doler los ramos nerviosos, es decir, ahí hay muchas cosas que duelen, ¿sí? Por eso lo que decíamos ahora, yo no puedo aspirar a hacer un diagnóstico etiológico del dolor lumbar, porque es muy complejo, ¿sí? Que yo en una consulta diga, no, es que yo sé que eso es un problema facetario que tiene este paciente. No, eso no lo voy a hacer, ¿sí? Afortunadamente, no es necesario, ¿sí? O sea, no es necesario. Lo que sí es necesario es que usted sea capaz de decir si ese dolor lumbar puede requerir un manejo diferente a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Eso sí lo puedo decir.
Entonces aquí pueden doler, como les digo, cualquiera de esas estructuras puede estar provocando dolor. Entonces, ¿qué es lo que yo aspiro cuando hago mi interrogatorio y hago mi examen físico en el paciente con dolor lumbar? Poderlo clasificar en esos tres grupos, ¿sí? O mi paciente quedó como una patología mecánica de naturaleza benigna, en cuyo caso el término actual es una lumbalgia inespecífica, o sea, ese será el diagnóstico, ¿sí? En el cual están el 90% de los pacientes que vienen con un dolor lumbar. Es decir, la gran mayoría tienen una lumbalgia inespecífica, ¿sí? Un pequeño porcentaje tendrá una lumbalgia con compromiso neurológico, ¿sí? Es el paciente que tiene dolor irradiado de características neurológicas o tiene déficit neurológico asociado a su dolor lumbar, ¿sí? Ese es un pequeño grupo. Y finalmente habrá otro grupo todavía más chiquito. Su dolor es secundario a una patología sistémica. Es decir, lo que tiene es una metástasis en esa vértebra, lo que tiene es una fractura por acuñamiento por osteoporosis, lo que tiene es una infección en ese disco, ¿sí? Entonces será un pequeño porcentaje el que quede en ese grupo, ¿cierto? Entonces mi primer trabajo, me llega el paciente con dolor lumbar, saber dónde está, ¿sí? ¿Qué ayuditas tengo? Las banderas rojas. Las banderas rojas entonces se diseñaron para que yo diga en qué paciente con dolor lumbar voy a decir, ojo, ¿sí? Este paciente lo tengo que mirar un poquito más despacio, ¿cierto? Entonces, dentro de las banderas rojas, edad, lo que yo les decía, el dolor lumbar en específico es una patología de individuos en edad laboral, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dolor lumbar en menores de 20 años o en mayores de 55 años por primera vez, yo digo, ojo, ¿sí? Ojo que no es la edad frecuente de presentación, revisemos bien este paciente, miremos que no tenga alguna otra cosa, ¿sí? Porque no es la edad frecuente, ¿sí? Historia reciente de traumatismo, claro, pues si el minero viene y les dice, no, pues que me acaba de explotar una carga allí, me está doliendo la espalda, pues obvio, ese sujeto, pues yo lo tengo que remitir a que le hagan una radiografía, es una historia clara de traumatismo, ¿sí? Donde yo tengo que descartar que no haya una fractura, ¿sí? Entonces una historia clara, causa-efecto, de que hubo el trauma y me empezó el dolor, ¿sí? Dolor constante que empeora con el tiempo, no alivia con el reposo ni con los cambios de posición, es decir, lo que nosotros llamamos un dolor terebrante, es un dolor persistente en esa zona. ¿Qué me tiene que hacer sospechar? Que algo está pasando de manera estructural, ¿sí? Entonces, ojo que no sea una metástasis, ojo que no sea una infección, ¿sí? O sea, algo que está originando ese dolor. Historia médica, ya lo dijimos, de neoplasias. La malignidad es una bandera roja, es de todas las banderas rojas, es la más importante, ¿sí? Porque muchas veces se nos han pasado metástasis óseas porque no le hicimos caso a esa bandera roja, ¿sí? Todo lo que viene acompañado de inmunosupresión, uso de corticoides, uso de drogas intravenosas ilegales, síntomas B, o sea, malestar general, pérdida de peso, eso entra dentro de las banderas rojas. Síntomas neurológicos claros, es decir, un dolor de características radiculares, un déficit sensitivo, un déficit motor, la alteración de los reflejos, ¿sí? Esos serían banderas rojas. Deformidad estructural evidente de la columna, sobre todo cuando esa deformidad estructural es secundaria o asociada a trauma, ¿sí? Porque obviamente nos puede estar hablando de una fractura. Y si obviamente tenemos masas palpables a nivel abdominal, pues obviamente ahí yo tengo que pensar que ese dolor está relacionado con algo más, ¿sí? Entonces digamos que son algunos de las banderas rojas que yo debo tener en cuenta cuando estoy evaluando a ese paciente con dolor lumbar para decir, no tiene nada de esto, yo me quedo con que esto es un dolor lumbar inespecífico, ¿sí? E inicio mi manejo. Ojo, cuando yo digo dolor lumbar inespecífico, ahí pueden caber un montón de cosas, es decir, puede ser que ese individuo si le hacen una radiografía tenga una escoliosis, puede ser que si le hacen una radiografía tenga una discopatía del 5 segundo, puede ser que si le hacen una radiografía le digan que tiene osteofitos anteriores, es decir, ahí puede estar todo, desde una radiografía normal hasta múltiples cambios, ¿sí? Por eso es que el dolor lumbar inespecífico es un diagnóstico que está abarcando, ¿sí?, varias patologías. Pero, ¿cuál es la importancia? Que independiente de que sean esas patologías, el manejo o el abordaje va a ser el mismo, ¿sí? Y lo segundo, que yo no necesito exámenes diagnósticos para poder decir que un paciente tiene una lumbalgia inespecífica, ¿sí? Yo los exámenes diagnósticos los solicito cuando tengo banderas rojas que me obligan a pensar en otra cosa,
¿sí? Esto es muy importante, porque es que si no, empezamos a pedir un montón de radiografías de columna, ¿sí? Que lo único que hacen es, digamos, ¿qué digo yo? Confundir tanto al médico como al paciente, ¿sí? Entonces yo pido radiografías cuando tengo una sospecha de una fractura, ¿sí? Sí, ahí la tengo que pedir. Tengo una sospecha de una malignidad, sí, claro, la tengo que pedir, ¿sí? Pero si clínicamente yo digo el paciente es una lumbalgia específica, yo no requiero estudios radiográficos, ¿sí? Y esto es muy importante porque es que a veces nos enredamos con esos estudios sin necesidad. Bueno, ¿qué factores pueden ser desencadenantes del dolor lumbar? Entonces tenemos unos factores que son físicos, que generalmente son los más comunes. Entonces acá tenemos levantamiento de pesos, ¿sí? Está relacionado directamente con la aparición de dolor lumbar. Cargas estáticas prolongadas. ¿Qué es una carga estática prolongada? Quedarme de pie mucho tiempo, quedarme sentado mucho tiempo, ¿sí? Entonces el trabajador de pie o el trabajador sentado tiene una carga estática prolongada que lo vuelve susceptible a dolor lumbar. Movimientos repetitivos, sobre todo movimientos que impliquen inclinación y rotación de columna, ¿sí? Esos movimientos repetitivos son factor de riesgo para dolor lumbar. Vibración, ¿sí? Y ojo que con los trabajadores están los martillos neumáticos, ¿sí? Que provocan vibración y esa vibración origina degeneración discal. Es un factor de riesgo para dolor lumbar. Y finalmente las alteraciones posturales, como decíamos, ¿sí? Si yo tengo una alteración postural, esa puede ser la causa del dolor lumbar de mi paciente. Otros factores, aparte de los físicos, ya los vimos: obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Entonces, dos cositas para hablar sobre esa evaluación postural, ¿sí? Cuando nosotros queremos evaluar la postura, nosotros vamos a evaluar dos vistas. Una es la vista posterior y otra es la vista lateral, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa ver en la vista posterior en un sujeto que viene con dolor lumbar? La alineación que tiene en la vista posterior sus hombros, sus escápulas, sus crestas ilíacas. Lo que yo quiero ver es si hay un imbalance en esa zona que pueda estar provocando el dolor lumbar. Por ejemplo, el individuo tiene una pierna más corta que la otra, ¿sí? Que es algo bastante frecuente. Cuando yo tengo una pierna más corta que la otra, el peso se desvía hacia esa pierna que es más corta. Y los músculos paravertebrales lumbares de ese lado reciben más carga, ¿sí? Entonces, si este individuo tiene que estar en su trabajo 8 horas de pie, ¿sí? Con una carga que se está inclinando para un lado, pues es lógico pensar que esa musculatura puede fallar, ¿sí? Si yo no interpreto eso, no lo veo, ¿sí? Y no le digo al individuo, venga, no, es que aquí vamos a tener que colocar una plantillita para poder poner las dos crestas ilíacas al mismo nivel, pues usted le puede mandar todo el analgésico, todo el metocarbamol que quiera y el individuo se seguirá quejando de dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le soluciono la causa mecánica de eso, ¿sí? Entonces, ojo con los acortamientos de miembros inferiores que son muy frecuentes. El acortamiento puede ser de nacimiento o puede ser consecuencia a fracturas en los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, siempre evalúen altura de esas crestas ilíacas. Si yo veo que el individuo está inclinado, fácilmente ustedes pueden coger su libretica de apuntes, cualquier cosa, y empiezan a colocarle debajo del pie que ustedes ven más corto, compensación, hasta que ustedes vean que las crestas ilíacas están simétricas, ¿sí? Y esa compensación que ustedes colocaron es la plantilla que el individuo debe utilizar, ¿sí? Esa altura debe tener la plantilla, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos provoca alteración en esa vista posterior? Las escoliosis, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una escoliosis, yo voy a tener asimetría de los hombros, asimetría de las crestas ilíacas, asimetría de la distancia que hay entre el tronco y el brazo, ¿sí? Las escoliosis también son relativamente frecuentes en la población, ¿sí? La escoliosis como tal no es lo que origina el dolor, porque uno piensa, le duele la vértebra, pues que está torcida. No, es la carga, ¿sí? Nuevamente en la escoliosis nosotros tenemos unos músculos de un lado de la columna funcionando de una manera y los del otro lado funcionando de otra manera. Y eso origina sobrecargas,
¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, el individuo dice, ay, pero es que a mí antes no me dolía y ahora sí me duele, ¿sí? Entonces puede ser que se aumentó de peso, ¿sí? Y esa carga que antes la columna era capaz y los músculos eran capaces de absorber, ya no son capaces. O cambió de trabajo y tiene que estar en una postura estática prolongada, ¿sí? O empezó una actividad deportiva y aumentó la carga sobre esa columna, ¿sí? Entonces puede que la escoliosis esté presente durante toda la vida, pero no quiere decir que va a doler desde que se presentó, puede doler en cualquier momento, ¿sí? Entonces aquí es importante documentarlo, es porque muchos de estos individuos requieren hacer un programa de ejercicio terapéutico para recuperar el equilibrio de esa musculatura. O sea, son individuos que se beneficiarían de hacer un proceso de terapia física para poder mejorar las cargas de esa columna, ¿sí? Entonces por eso es importante, además, si tengo una escoliosis, pues decirle al individuo, venga, hay que cuidar el peso, ¿cierto? Hay que cuidar la postura, porque usted ya tiene una desviación previa de esa columna, ¿sí? Entonces esas dos, acortamientos y escoliosis, es importante evaluarlas en esa vista posterior. Y en la vista anterior, para dolor lumbar, es fundamental el alineamiento pélvico, ¿sí? El alineamiento pélvico ideal es un alineamiento en el cual la cresta ilíaca anterosuperior y el pubis están en la misma línea, ¿sí? Es decir, puedo trazar una línea vertical. Ese es el alineamiento pélvico ideal. La pelvis es como la base de la columna, ¿sí? Si bien nosotros estamos apoyados en los pies, el alineamiento de la pelvis es el que define cómo va a alinearse de ahí hacia arriba la columna. De tal manera que si yo tengo un mal alineamiento pélvico, sea porque tengo una pierna más corta que la otra, o sea porque las crestas ilíacas se me van para adelante o se me van para atrás, eso va a alterar la carga que se soporta en la región lumbar. Y recuerden que en la región lumbar está nuestro centro de gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las fuerzas que la gravedad ejerce sobre nuestro cuerpo se están concentrando en la región lumbar, ¿sí? Por eso es tan frecuente que duela la región lumbar, ¿sí? En condiciones normales, ¿sí? Independiente de que haya sobrecarga o no, en condiciones normales. Entonces ese alineamiento pélvico es fundamental para que esa zona lumbar reciba de la mejor manera su carga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo veo este alineamiento pélvico ideal, ¿cierto? Yo veo que esta, que es la línea de gravedad, está pasando a nivel lumbar a través de los discos intervertebrales, a través de los cuerpos intervertebrales. Si yo desvío las crestas ilíacas hacia adelante, es decir, me paro en una anteversión pélvica, ¿sí? Esa línea de gravedad se va hacia atrás, es decir, el peso empieza a pasar por las articulaciones interapofisiarias, por los ligamentos interespinosos. Y esas estructuras no están preparadas para soportar carga, ¿sí? Conclusión, esas estructuras empiezan a originar dolor, ¿sí? Entonces, evaluar el alineamiento pélvico es importante porque ahí puede estar la causa del dolor de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, como les decía, esto es para la parte postural. ¿Qué más debemos evaluar en este paciente con dolor lumbar? La movilidad de la columna lumbar, ¿sí? Recuerden que la columna lumbar hace flexión, extensión, inclinaciones laterales. ¿Qué me interesa de la movilidad? Ver si hay restricciones en la movilidad que se requiera recuperar, ¿cierto? O si la movilidad empeora la sintomatología del paciente. ¿Qué debo incluir en la evaluación del paciente con dolor lumbar? Movilidad de caderas y ver las sacroiliacas, porque muchas veces el dolor de cadera o el dolor de sacroiliaca se puede confundir con el dolor lumbar, ¿sí? Entonces yo tengo que estar seguro si el dolor de mi paciente viene de la cadera o viene de la región lumbar, ¿sí? Entonces por eso hacemos movimientos de cadera, flexión, rotación externa, abducción, rotación interna, ¿sí? Para confirmar que la caderita se está moviendo bien. ¿Qué más tenemos que hacer en ese pacientico? Un examen neurológico dirigido. ¿Dirigido a qué? A evaluar cómo están las raíces lumbares que con mayor frecuencia se pueden afectar en un proceso neurológico a nivel de la columna lumbar, ¿sí? Entonces tenemos dos maniobras que son para mirar si hay signos de irritación radicular. La una es el LASEK, recuerden que el LASEK lo hacemos haciendo la extensión, ¿sí? La flexión de la cadera con la extensión de la rodilla, y que va a producir dolor irradiado hacia el miembro inferior entre los 30 y 60 grados, ¿sí? Esa maniobra me está diciendo, ojo, que las raíces L5 o S1 tienen una irritación, ¿sí?
Y la maniobra de Wasserman, que es al contrario, o sea, el paciente en decúbito prono, haciendo una flexión de la rodilla y llevando esa cadera a extensión, ¿sí? O sea, levantando el muslo, que me va a provocar un estiramiento de las raíces que vienen en la parte anterior, básicamente L3, L4. ¿Sí? Entonces yo puedo tener o signos de irritación alta, L3, L4, o signos de irritación baja, L5, L6. ¿Sí? ¿Qué hago después? Un examen neurológico dirigido a la parte sensitiva, motora y reflejos que me evalúen las raíces L4, L5, L7. ¿Por qué esas tres raíces? Porque son las raíces que con mayor frecuencia yo voy a ver afectado en un proceso de hernia discal. ¿Sí? Entonces las hernias discales normalmente ocurren entre L5, S1 o entre L4, L5. ¿Sí? Y esas son las raíces que yo voy a evaluar. ¿Cierto? Entonces tenemos un área sensitiva específica donde voy a buscar la sensibilidad del L4, que es el maléolo interno, un músculo que voy a evaluar, que es el tibial anterior, haciendo dorsiflexión de tobillo, y un reflejo que voy a evaluar, que es el patelar. ¿Sí? Para L5 voy a ver la sensibilidad en el dorso del pie, voy a mirar un músculo, que es el extensor de los dedos. Cuando ustedes le piden al paciente que camine, por ejemplo, en talones, lo que estamos viendo es la extensión de los dedos, como está L5. No tenemos un reflejo L5, y para S1 la parte sensitiva la voy a evaluar en el borde lateral del pie, voy a mirar la marcha en puntas para mirar gastronemios y voy a mirar el reflejo articular. ¿Sí? Entonces, si mi paciente con dolor lumbar, yo lo examino, clínicamente no tiene signos de irritación radicular, no tiene ningún déficit radicular, igual esto no es neurológico. ¿Sí? O sea, no es un proceso neurológico agudo. ¿Sí? Conclusión, hago mi manejo como una lumbalgia específica. ¿Cierto? Entonces, por eso es que nuestro examen físico nos tiene que dar esa seguridad. ¿Sí? Ay, ¿y aquí qué pasa? ¿Ya está la última? No. ¿20 diapositiva? No. Se comió el manejo. Eso fue lo que me mandó Fede. Bueno, no hacemos nada de aquí porque yo las tengo ese, si es el computador. mismo WhatsApp. Sí, fue el que me mandó, Fede me lo reenvió. Bueno, nos quedó entonces aquí un pedacito. Permítanme, yo miro si aquí de pronto las tengo. Vamos a ver si las tengo. Bueno, entonces aquí, simplemente para terminar, ese pacientico que yo lo tengo clasificado como un dolor lumbar inespecífico, como un dolor lumbar inespecífico, entonces lo que yo pienso es, mis objetivos de manejo son los mismos, es decir, disminuir el dolor, recuperar función y manejar factores de riesgo, es lo mismo. Cuando yo voy a recomendar el manejo del dolor, entonces yo recuerdo, tengo mis medios físicos igual y tengo mis medicamentos. De esos medicamentos, entonces las guías nos recomiendan que empecemos en lo posible, individuos jóvenes sin factores de riesgo, un antiinflamatorio. ¿Sí? Es decir, que ese sea el medicamento inicial. Y que ese antiinflamatorio nosotros lo tenemos entre 7 y 10 días con horario. Es decir, si es diclofenaco cada 8 horas, si es ibuprofeno cada 8 horas, con horario. ¿Sí? Ese manejo antiinflamatorio, entonces lo que me va a asegurar es que mi paciente rápidamente recupera o mantiene la función. Si objetivamente cuando yo examiné al paciente en sus músculos lumbares encontré espasmo de la musculatura, le voy a asociar el relajante muscular. ¿Sí? Y voy a ayudarme con, si es un músculo superficial, podemos ayudarnos por ejemplo con el almigel, podemos ayudarnos con masaje, podemos ayudarnos con el calor local. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación siguiente que nos dice la guía? Recomiéndele al paciente mantenerse activo, es decir, no le diga al paciente que se acueste, no le diga al paciente que se incapacite. ¿Sí? Esto es muy importante, porque cuando nosotros incapacitamos al paciente, lo que estamos haciendo es favoreciendo que él se quede quieto. ¿Sí? Entonces, por eso las guías nos dicen, mantenga la movilidad del paciente. ¿Sí? Obvio, el paciente le va a decir, pero es que me está doliendo. Perfecto, me está doliendo y yo tengo que ir a cargar un bulto de 80 kilos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Recomendaciones que modifiquen la actividad si yo considero que la actividad que es el paciente representa un riesgo. ¿Sí? Entonces, bueno, disminuyamos las horas laborales o disminuyamos el peso que usted está manejando o mandemos una recomendación para la empresa para que durante esta semana se disminuya esa carga. ¿Sí? Pero ojo con
dejar que el paciente se nos quede acostado, ¿cierto? Porque va a empeorar, digamos, como toda la sintomatología. ¿Cómo hacemos para recuperar la movilidad en ese sujeto con dolor lumbar? ¿Sí? Entonces, existen unos ejercicios, que era pues la diapositiva que estaba ahí, que son básicos para mantener la movilidad de la zona lumbar. Uno son ejercicios de estiramiento de los músculos paravertebrales lumbares, que es muy sencillo. Le decimos al paciente que se acueste en una superficie firme y que lleve su rodilla al pecho y la abrace, ¿sí? Con ese movimiento nosotros estamos haciendo estiramiento de los músculos paravertebrales lumbares. Le decimos que cuente hasta 20, relaje y repita 3 veces ese ejercicio por cada lado. Y al final, si puede, ambas piernas al pecho abrazadas 3 veces, ¿sí? Ese ejercicio nos va a dar movilidad de la zona lumbar, ¿sí? Y después vamos a enseñar un ejercicio para mejorar el control pélvico. Recuerden lo que decíamos, la pelvis es la base de esa columna. Entonces yo necesito que el paciente tenga buen control pélvico, ¿sí? Entonces ahí donde ustedes están sentaditos pueden hacer el ejercicio de control pélvico. Simplemente yo me siento bien hacia atrás, pongo mis nalgas bien hacia atrás, contra el asiento, ¿sí? Y trato de meter mi barriga, ¿sí? Chupar barriga, ¿sí? Si de pronto se me dificulta, puedo meter mi mano atrás y sentir que aplasto mi mano atrás, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy contrayendo el abdomen y si ustedes sienten, la pelvis hace como una retroversión, ¿sí? O sea, como que las crestas ilíacas se van un poquito para atrás, ¿sí? Eso me permite hacer control pélvico, ¿sí? Ese movimiento es esencial para el paciente que tiene dolor lumbar. ¿Qué le voy a decir yo? Usted va a tratar de mantener la barriga adentro, así esté sentado, esté de pie, esté acostado, ¿sí? Mientras, obviamente, el paciente pueda tener control voluntario, ¿cierto? Obviamente eso se le olvidará, pero por lo menos que varias veces al día, cuando esté sentado, piense, voy a meter la barriga, voy a meter la barriga. Estoy caminando, voy a meter la barriga, voy a meter la barriga. Ese movimiento que nosotros le pedimos al paciente que concientice, lo que hace es inmediatamente aumentar la presión, ¿sí?, intraabdominal. Esa era otra dibujito que les tenía. Cuando uno aumenta la presión intraabdominal, es decir, cuando tú disminuyes el diámetro antero-posterior del abdomen, inmediatamente la presión intradiscal disminuye, ¿sí? Entonces, para el sujeto, ustedes han visto, por ejemplo, los que levantan pesas, que se colocan el cinturón, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Aumentando la presión intraabdominal. Pero ¿cómo es la forma natural de aumentar la presión intraabdominal? Metiendo la barriga, ¿sí? Entonces, cuando yo meto la barriga, inmediatamente la presión dentro del disco disminuye, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación para mi paciente, ¿sí?, que es trabajador, que tiene que permanecer de pie, ¿cierto?, que tiene que hacer actividad. Concientícese en tener la barriga adentro, ¿sí? Eso solo me ayuda a proteger la columna. ¿Qué otra manera tenemos? El levantamiento de pesos, ¿sí? Está demostrado que cuando yo estoy en una posición, o sea, la posición en la cual nosotros tenemos menos presión intradiscal es cuando estamos acostados con las rodillas flexionadas, acostados boca arriba con las rodillas flexionadas. Ese es el momento donde menos presión intradiscal tiene. De hecho, esa es una postura de reposo para las personas que tengan patología discal, ¿sí? Yo me acuesto boca arriba y pongo algo donde pueda apoyar mis piernas y queden las piernas a 90 grados, ¿sí?, que me sostengan las piernas. En esa posición se disminuye dramáticamente la presión intradiscal y el disco se puede nutrir, ¿sí? Entonces es un fenómeno de reposo. Cuando yo me coloco de pie, inmediatamente aumenta la presión intradiscal, ¿sí? Si yo de pie me inclino hacia adelante, aumenta dramáticamente la presión intradiscal. Si yo sentado me siento en la puntica del asiento con la espalda en el aire, se aumenta la presión intradiscal. Si yo me agacho a levantar un peso con las piernas en extensión, se aumenta la presión intradiscal, ¿sí? Entonces, esto es para decirnos que los cuidados posturales son muy importantes en el sujeto con dolor lumbar, ¿sí? Entonces, si mi paciente es un paciente trabajador sentado, ¿cómo está apoyado en la silla? ¿Sí? ¿Cómo es la altura de la silla? ¿Realmente está bien apoyada la espalda sobre la silla? ¿Sí? Si mi paciente es un trabajador de pie, se tiene que estar inclinando mucho hacia adelante, no tendremos que aumentarle, subirle la superficie de trabajo para que él no se incline, ¿sí?, porque ya sé que inclinado se aumenta esa presión intradiscal.
paciente tiene que agacharse a levantar un peso, entonces yo le tengo que explicar que debe flexionar las piernas, ¿sí? Para bajar con sus piernas, pero con la espalda recta y subir el peso con la fuerza de sus piernas, ¿sí? Entonces, todas estas medidas, que son cuidados posturales sencillos, tienen una explicación, y la explicación es qué tanta presión intradiscal hay en cada uno de esos movimientos, ¿sí? Y ahí pues como adicional, no solo en columna lumbar. Esto en la columna cervical aumenta dramáticamente el peso de mi cabeza, ¿sí? Y estos músculos que están atrás son los que tienen que soportar ese peso, ¿sí? Entonces no solo es para dolor lumbar mecánico, sino también cervical mecánica, ¿sí? Entonces la idea es que todas estas medidas nosotros podamos dárselas al paciente en esa consulta. O sea, mínimamente explicarle por qué se puede estar provocando su dolor, que estos factores posturales y mecánicos es importante cuidarlos, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando son pacientes que deben soportar mucha carga, por ejemplo, el volteador, es importante no solo que él tenga la conciencia de tener la barriga adentro, sino a veces apoyarlo con una faja, ¿sí? Industrial, de uso industrial, que ustedes de pronto lo han visto, esas negras que utilizan los señores de remesas, que lo que permiten es aumentar esa presión intradiscal, ¿cierto? O sea, esa presión intraabdominal, perdón. Entonces, por eso el uso de la faja, ¿cierto? Entonces, son recomendaciones adicionales que nosotros le podemos dar al paciente para tratar de que se mantenga activo y que prevenga ese dolor a largo plazo. Ahora, si yo me doy cuenta que mi paciente es desacondicionado, que mi paciente es obeso, entonces probablemente también le voy a tener que recomendar un ejercicio aeróbico de bajo impacto, ¿cierto? Es decir, no trote, no salto, ¿sí? Sino, por ejemplo, caminata, baile, ciclismo, natación, ¿sí? Donde no haya mucho impacto sobre la región lumbar, pero para que ese ejercicio aeróbico nos ayude a controlar esos otros factores de riesgo, ¿sí? Bueno, eso era lo que quería contarles, no sé si tienen preguntas. No, lo que pasa es que como teníamos problemas con la conexión, entonces dejamos de transmitir, pero pues no sé si hay alguna pregunta de ustedes y pues las otras las recojo y si algo te las envío. ¿Listo? No hay problema. Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta acá la charla de hoy. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a la doctora por la charla. Listo, con mucho gusto. Espero que les sea útil. Estos cositos, ¿de quién eran? Que quedaron aquí. Espero que les sea útil. Y con la saca semestre. Sí, y sobre todo en la población, que me imagino